¿no? Entonces, pues lo hemos transformado en un poco lo que nos ha interesado en épocas diferentes, en culturas diferentes, en perspectivas diferentes. La idea un poco es que esa figura de Marte, como que para el humano siempre ha representado algo violento, algo peligroso, algo que está lejos y que hay que tener mucho cuidado de que no se nos acerque mucho, ¿no? Ya los antiguos romanos y griegos, la representación del dios de la guerra era el mismo Marte, ¿no? Marte, sí. Entonces ya era como uno de los dioses más beligerantes, peligrosos, ¿no? A posteriori, la misma literatura que habla sobre Marte siempre habla de invasión, siempre habla de seres que habitan Marte y que son muy peligrosos para la raza humana. Entonces siempre ha sido un planeta que nos ha llamado muchísimo la atención, lo tenemos ahí al lado, pero como que es el vecino peligroso. Cuidado, que están ahí y vienen y ya vienen, no, ya están ahí. Curioso, exacto, ¿no? sí. Lo habíamos visto así. Es eso, es el vecino que, amigo, es el vecino pero peligroso. El desarrollo de la ciencia supongo que habrá tenido algo que ver a la hora de que algunos directores de cine se hayan inspirado en Marte, ¿no? Me imagino que cuando a finales del siglo XIX, principios del XX, se empieza a mirar con los telescopios a Marte y con aquellas lentes imprecisas, distorsionadas, se cree detectar canales, restos de civilizaciones, aquello empieza a marcar un poquito, a darle contenido a Marte desde el punto de vista científico, ¿no? Como tú decías, el folclore tradicional quizás es el origen de todo. La mitología, el dios de Marte del que hablábamos, va a ser un hito ahí importante, pero es a finales del XIX cuando los desarrollos de la tecnología óptica permiten acercarnos de una manera, digamos, más experimental, más científica al planeta, y eso lo que hace es que los conocimientos que de alguna manera a nivel de la ciencia y de la tecnología de la época se estaban gestionando, son usados por el séptimo arte. También de la misma manera que las ideas del folclore, los conocimientos científicos son manipulados para hacer espectáculos, para hacer entretenimiento y a veces también para logros artísticos de gran calado histórico. Yo creo además, perdona José Gregorio, que el descubrimiento por parte de Lowell a finales del siglo XIX, de unos supuestos canales, fueron los que desataron definitivamente la imaginación en el humano, ¿no? O sea, el ver algo que a través de esos rudimentarios, no tan rudimentarios telescopios, parecían canales, es decir, ingeniería inteligente, ya da pie a que el humano piense, o pensemos, que Marte puede estar habitado por civilizaciones, o pudo haber estado habitado por civilizaciones inteligentes, ¿no? O sea, siempre ha sido la visión que nosotros hemos tenido de Marte lo que da pie a toda la imaginería después, ¿no? Carl Sagan en Cosmos, que bueno, gran divulgador, ¿no? Carl Sagan, que hablaba de eso, ¿no? Resumía cómo esa idea inicial, además es curioso ver cómo se llegaron a crear martiferios, será, no sé muy bien cómo llamarlo, no sé si ese sería el nombre, con el trazado de los canales y a especularse con la idea de que era el producto de una civilización que ya no estaba, que a lo mejor había padecido nuestro propio futuro, ¿no? Tal vez, ¿no? Sí, no, ahí recordar siempre la propuesta de Carl Sagan de Cosmos, que tiene ya 30 años de vida, parece casi mentira, ¿no? Hablábamos antes del Hubble, y sin embargo es una serie documental que en su momento fue todo pues un acontecimiento y de alguna manera sigue siendo muy oportuna en la actualidad. Ahí lo que tú comentabas un poco, final del siglo XIX, muchísimos astrónomos empiezan a mirar sistemáticamente a Marte, Schiaparelli en Italia es un nombre muy importante, Flammarion, que hace un poco, digamos, las funciones de divulgar la astronomía en general y el tema marciano en particular, y finalmente el conocidísimo Percival Lowell, ¿no? Que desde Estados Unidos mira a Marte y lo que ve él y lo que apunta, y como tú decías, llega a construir auténticos mapas de los famosísimos canales marcianos, que lo más importante de todo esto viene a decir, alguien ha hecho estos marcianos, estos canales, alguien pues van a ser los típicos marcianos, que curiosamente el vocablo ha tenido tanto éxito que entendemos por marciano cualquier ser venido de cualquier parte del espacio exterior, ¿no? Y es curiosamente, ¿no? Esa etiqueta se la atribuimos a cualquier ente no terrestre. Claro. Juan Antonio, en ese momento surge también como fuente de inspiración para el cómic, para la literatura, el tema marciano, ¿o ya había precedentes?
No, más o menos es lo que te comentaba. Es decir, desde el momento que se descubre esos supuestos canales es cuando empieza la imaginación a despertarse, ¿no? Entonces, uno de los que empezó a escribir novelas sobre Marte y sobre las posibles civilizaciones marcianas fue el padre de Tarzán, Edgar Rice Burroughs, que escribió una serie de novelas también con un personaje que se llama John Carter, que, bueno, un americano aventurero, pero que todas esas aventuras transcurren en Marte, ¿no? El mundo del cómic también ha vivido mucho sobre Marte, el mundo después de la televisión, pero principalmente en literatura ha sido el propio Burroughs. Ustedes han preparado un fragmento bastante curioso de unos dibujos. Yo le voy a pedir a los compañeros que nos lo pongan. Te lo comento un poco lo que va a pasar, porque de hecho fue un descubrimiento. Bueno, ese que está ahí puede que tenga pinta marciano, pero no es exactamente. No. Nos faltan las antenas del pero tenemos ahí verde, ¿no? Mars and... ¿cómo sería el título? Mars and Beyond. Ahí está. Marte y más allá, ¿no? El tema es que son unos documentales que se les encargó a los estudios Disney para el canal de televisión Disney, donde intentaban, creo que fueron, si no recuerdo mal, cinco documentales sobre el mundo en el espacio, sobre el viaje a la Luna. Y entonces este en particular lo descubrimos y es sobre Marte, donde lo que podemos ver es pues unos posibles biodiversidad marciana, nos vemos qué tipo de pies podrían tener por el tipo de atmósfera, el tipo de animales, un caballo marciano el tamaño de un perro que posee más o menos 8 patas. Es decir, inventan toda una imaginería, toda una serie de biodiversidad para la superficie marciana, incluso el tema de cómo podría ser los primeros hombres marcianos, que lo llaman en la serie, ¿no? Esto no prosperó como serie de televisión, ¿no? Fueron solamente cinco episodios de lo que se llamaba, aquí de hecho en España se llegó a emitir, era Disneyland. Era una serie semanal en Estados Unidos, y ya te digo, en España yo recuerdo ver en la 1, cuando solo estaban los canales de la 1 y la 2, siendo yo muy pequeño, recuerdo ver algunos, ¿no? La cabecera del castillo de Cenicienta Disney, ahí llegaba Campanilla, y entonces a veces ponían dibujos y a veces ponían documental. Y esto era un documental a base de dibujos animados, ¿no? Y funcionaron muy bien, la verdad. Tenemos la idea, Tomás, de que el mundo del cine ha explorado, por ejemplo, cines, o sea, películas de este tipo, viajes espaciales, en tiempos recientes, cuando la tecnología, los efectos especiales lo han permitido, ¿no? Pero esta noche vamos a ver ejemplos de que no es así, de que hace muchísimo tiempo se ha explorado el viaje a Marte en el cine, con los medios que había, reproduciendo, bueno, en fin, el planeta tal cual lo podían imaginar o entender en aquel momento, pero desde muy pronto. Es decir, hemos viajado a Marte desde épocas bastante... Sí, con el cine hemos estado, como dice, muchas veces ya en Marte, ¿no? Y no precisamente en el siglo XXI, sino casi desde los comienzos de la historia del cine. Spielberg, George Lucas, que son los conocidos, James Cameron, ¿no? Que ahora nos ha llevado también a un lugar bastante alejado últimamente, son solamente los últimos representantes de una historia muy larga que comienza en el cine mudo y que tiene ahí también películas pues muy recomendables de ver y muy interesantes, ¿no? Que aparecen en toda la bibliografía especializada y que vienen a resaltar lo que ya estamos hablando, el interés del séptimo arte por este objeto natural que ha sido interpretado culturalmente desde siempre y que el cine se ha unido a este tipo de interpretación y de simbología, ¿no? Estamos viendo aquí un fragmento de cohete... Cohete K1 de Kurt Newman, de los años 50. Menuda joya también, Sí, que uno ve ahora a los astronautas así, claro. No se los imagina, ¿verdad? No, bueno, podemos ver claramente como si toman en cuenta lo que sería la atmósfera marciana, porque tienen máscaras para respirar. Estos por lo menos tienen máscaras para respirar. Vemos un planeta desolado, es decir, sí, nos interesó, estuvo muy avanzado, pero... Nos interesó mucho esta secuencia en particular porque lo que nos está contando es la posibilidad de, pues eso, de que en Marte existiera una civilización muy avanzada y que terminara autoconsumiéndose, ¿no? Entonces podíamos ver cómo en algún momento sacan una máscara de metal y... Se ven grandes estructuras. Exactamente. O sea, que ¿Es había... una idea recurrente, la de que ya lo vimos antes con el descubridor uno de los descubridores de los canales, ¿no? Y, esa idea, ¿no? Y no solo recurrente en la ficción, ¿no? La idea de que el futuro de la humanidad esté empañado, digamos, por el peligro de la tecnología, del exceso de tecnología o de la mala utilización de la tecnología, es una
uno de los grandes temas del género de la ciencia ficción, de determinado cine de terror y de otras especies de cine, ¿no? de otro género. Incluso esta idea que aparece en esta película se ha llevado, como tú bien sabes, a la ciencia real, ¿no? La famosa ecuación de